Y en otro tema... Lo que sí es importante destacar es que durante todo el periodo neoliberal, el salario mínimo perdió poder de compra. Eso que no se nos olvide. Casi 30 años. Esto fue una infamia lo que hicieron, porque el salario mínimo perdió cerca del 70% de su capacidad de compra en el periodo neoliberal. El ejemplo que pongo es allá por 1980, 85, hay un instituto de la UNAM que lleva un análisis permanente sobre el poder adquisitivo del trabajo, del salario, y alcanzaba un salario mínimo para 50, 55 kilos de tortilla. Y cuando nosotros llegamos, ya habíamos llegado agarramos en 5.5 kilos, de 55 acá a 5 kilos el salario, 5 o 5 y medio, un salario. Entonces hemos aumentado 63% desde que llegamos, en términos reales, y en la frontera el doble. Bueno, con todo esto ya estábamos en 9 kilos y ahora con la inflación nos bajó a 7. Entonces esta es la mejor manera de medir, que alcance para comprar más alimentos y para lo básico, que alcance el salario. Esa es la forma de medir. Entonces, estos corruptos, ineficientes, subrayo, mentirosos, tecnócratas, decían que si aumentaban el salario iba a haber inflación, y nosotros probamos que no. La inflación de ahora no se produjo porque aumentamos 63% el salario, se produjo por la guerra de Rusia y Ucrania. Presidente, preguntarle en otro tema, en el asunto de la discusión que hay en el Senado para ampliar la participación de militares en tareas de seguridad. Ayer Morena y el PRI anunciaron que van a modificar el dictamen para tratar de encontrar mayores consensos. Por un lado, buscando que haya supervisión en la tarea de los militares y marinos, y por otro lado, fortaleciendo las policías, que era un compromiso que se hizo cuando se aprobó esta reforma constitucional y no se cumplió, de fortalecer las policías locales que después puedan servir también para combatir la inseguridad. ¿Qué opina de estas acciones? Y también, ¿qué les respondería a los integrantes de la oposición que dicen que esta iniciativa se dobló al PRI buscando impunidad para el dirigente Alejandro Moreno por las acusaciones de corrupción en su contra? Sí. Miren, quiero aprovechar para informarles, porque es parte de lo mismo, ¿no? La actitud muy grosera de la oposición conservadora, muy hipócrita, que hacen escándalos de todo. Ayer me informó Marcelo Ebrard, la ONU, que se entrevistó con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania y que le expresó que veían bien nuestra propuesta de paz, y que el señor que había escrito un Twitter en contra, diciendo que nuestra propuesta era a favor de Rusia, no tenía ninguna autorización del gobierno. Eso fue lo que me informó Marcelo Ebrard, que se entrevistó con el ministro de Ucrania. Es interesante, ¿no?, que se conozca, porque hicieron un escándalo con eso. Bueno, me preguntas sobre lo del Senado. Yo me quedé pensando ayer de que lo mejor es hacer una consulta a los ciudadanos, que no sea un asunto popular. Y ya tengo aquí la propuesta de las 3 preguntas. Las pasamos. Estas serían las 3 preguntas. Nada más hay que formularlas de manera que estén equilibradas y sencillas. Pero la primera es para que ya todos sepamos, y ojalá y apunten 2 minutos mientras yo hablo, porque me tardo un poco. Por eso es muy importante lo de TikTok, pero yo no podría hacer nada. Sería yo como un tafil en el caso del TikTok. Bueno, pues apunten. Una es: ¿estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional, con lo que está haciendo la Guardia Nacional, el trabajo de la Guardia Nacional? No, pero no es la acción, ¿estás de acuerdo con la creación? Es que esto lo escribí hoy. En la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora. A ver qué dice la gente. 2. ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, para que se entienda, entre paréntesis, el Ejército y la Marina, que son Fuerzas Armadas, deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el 2028, o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? Porque esto es lo que está en el Senado. Hay un transitorio en la Constitución cuando se aprobó lo de la Guardia Nacional y se estableció que se iba a contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia hasta marzo del 24. Lo que estamos proponiendo es que se amplíe el plazo hasta el 28 para que se consolide la Guardia. Ya está en la Constitución, insisto, de que se pueda hacer labor hasta marzo del 24. Yo me voy a finales de septiembre, pero yo no quiero actuar de manera irresponsable, y siento que
que hace falta. Y la tercera es muy importante. ¿Cuál es tu opinión? Sería ahí 2 puntos. Que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que eso es lo que yo considero conviene, que es una rama de la Secretaría de la Defensa, como lo es la Guardia Nacional o las guardias civiles en otros países, así como la Fuerza Aérea o la Guardia Nacional, pero dependiendo de la Secretaría de la Defensa. O que dependa de la Secretaría de Gobernación, como era antes. Como era antes la Policía Federal. Antes la Policía Federal dependía de Chong, por eso votó, o no quería, o no quiere, el que era secretario de Gobernación, Miguel Ángel Chong, Osorio Chong. O de Seguridad Pública, cuando el secretario de Seguridad Pública era García Luna. Entonces que la gente decida, claro, que tengamos tiempo para debatir, para seguir dando información, los que están a favor, los que están en contra, y que no sea un asunto popular. Entonces, que no se someta a votación en los próximos 10 días, que es el plazo que tendría. Pues yo no puedo pero su decidir, propuesta es que antes de que pero a mí sí me gustaría que se difunda en todo el país y que no decidan popularmente, o que no decidamos popularmente, que sea el pueblo, todos, y que todas las dudas que haya se aclaren y se argumente a favor, se argumente en contra, y luego ver cómo recogemos los sentimientos de la gente. No considero que se deba hacer con el INE, No, porque nos van a pedir... formal, no una consulta formal como está en la Constitución. Sí, no. Porque ahí lo impide. Hay que buscar legalmente si existe un mecanismo. Parece que sí se puede a través de la Subsecretaría de Gobernación. Legal. Aun cuando no sea vinculante. No una consulta formal como está en la ley. Formal, pero no encuesta, porque se pueden hacer las dos cosas, ¿eh? Encuesta, pero al mismo tiempo que se le pregunta a la gente, y no nos va a costar también porque vamos a participar todos, y que participe la gente y que nos ayude la gente y que se pueda votar en casillas y también de manera electrónica, y que también se puedan aplicar 2, 3 encuestas en su momento y recoger la opinión de todos para no estar supeditado a intereses de grupos y que sea el pueblo el que decida. ¿Qué fecha propone usted para la consulta? A mí me gustaría que, aunque nos lleve tiempo, que todo este año se promueva, todo este año, y que a principios del año próximo se lleve a cabo, y también con libertad a los legisladores, que si ellos resuelven votar en 10 días, en 15 días, pues que lo hagan. Yo creo, porque yo era partidario de que se votara, con la idea de que yo iba a volver a insistir, porque no la voy a dejar así a la primera, porque es un asunto muy importante. Ya no quiero García Lunas, con todo respeto, palominos, no quiero la formación que se tenía en el CISEN de todas estas gentes, que sin ninguna formación en materia de seguridad pública, sin profesionalismo, solo por influyentismo, llegaron a situarse como jefes y violaron derechos humanos y nos llevaron a guerras y a pérdida de vidas humanas y desaparecidos y a la corrupción. ¿Qué es eso que un secretario de Seguridad Pública tenga residencias en Miami, en el extranjero? Yo no quiero eso. Y sí debe de procurarse que quede en la Constitución para que no se haga lo que se hizo también de utilizar a las Fuerzas Armadas de manera ilegal, que quede establecido como está, de que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el que ocupa la presidencia. Es un civil electo democráticamente por el pueblo, hombre o mujer, y de él va a depender siempre, o de ella, la actuación de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina. Y no hay ningún problema porque las dos instituciones han demostrado ser leales a la Constitución, al pueblo, y si han habido excesos, lo repito, ha sido por las órdenes recibidas de civiles y en especial de los presidentes. En el 68, no hay duda, el presidente Díaz Ordaz en su informe se responsabilizó, Echeverría en su informe se responsabilizó de la represión del 71. Bueno, hasta el presidente Peña Nieto, en ese encuentro que tuvo en la Ibero, cuando lo de Atenco, asumió de que él era el responsable. Y eso no fue el uso del ejército, fue la policía. Pero nosotros no vamos nunca a reprimir al pueblo. Por eso, lo del llamado a los papás, a los jóvenes que están movilizándose ahora por la causa de Ayotzinapa. Mucho ojo, no se dejen, nosotros no vamos a reprimir y siempre vamos a estar del lado de la justicia, y no traigan bombas molotov y no traigan piedras y no olviden
olviden que el soldado es pueblo uniformado. Conozco generales de división, sus padres ya de edad, ahí andan. Conozco un caso del papá de un general de división que está en activo todavía, el general, y el papá también en activo, porque ustedes saben que a los 65 años tienen que retirarse. Pues el general ya está por retirarse, ya debe estar cerca de los 65, pero todavía vive su papá en un pueblo de Oaxaca. ¿Y saben qué? Monta bicicleta y es parte del pueblo. El ejército mexicano, repito, no pertenece a la oligarquía, no es como otros ejércitos. El ejército mexicano surgió para enfrentar el autoritarismo, el golpe de Estado encabezado por Huerta y apoyado por los oligarcas. Así surgió el ejército actual. No es igual que otros ejércitos. Entonces todo esto se debe de tomar en cuenta. Y no voy a dejar de llamar a los senadores que votaron, no que votaron, que se manifestaron, que iban a votar y que estamos militarizando el país, mintiendo, exagerando, calumniando por nuestras diferencias políticas. ¿Y dónde está la moral? Pues un árbol que da moras, la moral. No que se la daban de muy santones, puritanos, rectos, íntegros, honestos, o son pura hipocresía. Es interesante. Ahora, estaba yo viendo además que Jesús es muy prudente, a veces lo veo hasta fresa, pero cuando se puso el texto de los supuestos reportes de la Embajada de Estados Unidos en contra de Américo Villarreal, resulta que el que pone los textos o los retoma del articulista del Universal, ¿sí? El que lo retoma, es intelectual de la revista Letras Libres de Krause. Imagínense. Pero, ¿por qué no lo pones? Porque es interesantísimo lo que escribe. Estamos hablando de la supuesta cúpula del pensamiento, de la intelectualidad del país. Que el otro gran intelectual, Sheridan, que también ahorita lo vamos a poner, ya está más moderado Krause, pero estos son sus discípulos. ¿Quién es Oscar Castellón? Pues un intelectual de estos de Letras Libres. Y miren lo que escribe. No había visto el cable confidencial en el que el embajador Salazar le advierte a su gobierno que la secta obradorista, fíjense que es una secta muy peculiar porque nos está apoyando el 70% de los mexicanos. ¿Cuánto es el 70% de los ciudadanos mexicanos? Si somos como 85 millones de ciudadanos, 59 millones de personas formamos parte de la secta obradorista. Está usando dinero del narco para la campaña del Estado de México. Fíjense, un intelectual que afirma esto sin probar. ¿Dónde está la honestidad intelectual? Es una vulgaridad mental. Y sabía también que Obrador está construyendo un narco régimen militarizado. La verdad, yo no lo sabía, o no me había dado cuenta que estaba yo construyendo un narco régimen militarizado. Ah, pero hay algo peor. Ya sabía que Obrador está construyendo un régimen militarizado, pero leer esto es perturbador, es escalofriante. Y resulta que son falsos. Ayer le dijo al embajador sobre este tema que son falsos, ¿le ratificó? ¿Le comentaron algo? Yo no me meto a ver estas cosas. ¿Hablaron de otro tema? No, hablamos de otras cuestiones. Yo no me meto porque respeto la opinión de cada quien. Lo que no permito es que se metan en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. No. Pero lo conozco de hace tiempo, la vez pasada. Lo expliqué. No, porque... No me meto en eso. No me meto. Le tengo confianza a la gente. O sea, y sé quién es quién. Porque pues son muchos intereses. Y si un intelectual se atreve a esto, imagínense, o un supuesto intelectual o periodista se atreve a esto, imagínense a lo que puede atreverse un politiquero. No me meto en eso, porque es que esto refleja bien, es una descomposición, es la decadencia de un régimen corrupto, de injusticias, de privilegios. Es lo que está desapareciendo ante el nacimiento de lo nuevo. Por eso hablamos de transformación. Pero esto no podría darse, o sea, esa exageración, que llaman ustedes volada, pues solo se puede producir cuando hay un estado de ánimo de mucha molestia, de mucha irritación. Eso no tiene que ver con la sensatez, los argumentos, el debate, la urbanidad política. Pero estamos hablando de una gente del medio intelectual. Claro, como ellos eran los más influyentes, pues son los más molestos. Un obrero, un campesino, un comerciante, pequeño, mediano empresario, incluso hasta un empresario grande, no está
así, no parece tanto. Es como cuando una gente de un sector medio aspiracionista se ofende más que los oligarcas. Una vez me contaron que en Aguasteca, una cantina, llegó una gente, estaban otros en la mesa y eran los que tenían un poco más de recursos en el pueblo, ¿no? Tampoco. Y empezó a hablar en voz alta y a decir que eran muy ingratos y a lo mejor usaba otras palabras, los pudientes. Y cada vez gritaba más y más, hasta que se paró uno de la mesa y le dijo: oiga, ya deje de estar insultándonos. No, si a ustedes no les insulto, estoy hablando de... Empezó a mencionar los personajes más ricos de México. ¿Por qué se sienten aludidos si ni siquiera es con ustedes? Pero sí hay muchos, porque no es la parte, lo hemos dicho, solo económica, no es cuánto tienes, hay gente que tiene y que tiene un pensamiento liberal. Hay dos ejemplos extraordinarios, históricos. El de Simón Bolívar, que era hijo de hacendado, se va a estudiar a Europa y tiene su maestro. ¿Cómo se llamaba el maestro de Bolívar? Simón Rodríguez. Lo forma, él está en Francia, adquiere ideas libertarias, progresistas y es el gran libertador que logra independizar pues a lo que hoy es Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, porque el Chile fue O'Higgins, y San Martín, Argentina, pero venía de una clase acomodada. Y el otro ejemplo nuestro, Madero, extraordinario, también por la formación. Por eso la educación es importantísima. Madero estuvo en Francia, estuvo estudiando en California, en Berkeley, hacendado, con muy buena preparación y muy solidario, muy fraterno. Distinto incluso a miembros de su familia, desde luego distinto a su abuelo, a don Evaristo, que era porfirista. Una vez le escribió don Evaristo a Porfirio y le dijo: estamos muy apenados con usted, señor presidente, porque este muchacho está revoltoso, queriéndole combatir políticamente, no le haga caso. Casi le dijo, no está exacto. Lo que sí le dijo, y está en la carta, es que le pone: toda la familia está muy apenada, pero mire, con decirle que es hasta espiritista. Pero Madero es grande, gigante. Y ahí sí aplica aquello de que la grandeza no se mide de los pies a la cabeza, sino de la cabeza al cielo. Pero en fin, esto es importante.